Yo no quería hacer este video, pero ante los hechos que han pasado en Colombia, pues debo hacerlo. En las últimas horas, el comandante del ejército en la época de Álvaro Uribe, el cuestionado Mario Montoya, se le prohibió la entrada a los Estados Unidos porque supuestamente hay evidencia muy clara de que presuntamente tuvo que ver en el caso de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Inmediatamente un montón de sectores uribistas que les gusta la posverdad comenzaron a relativizar estos casos de falsos positivos. Así que a esa gente que cree o que piensa que la realidad es una creencia y que pueden discutir la ocurrencia de hechos históricos, les voy a recordar esto. Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el año 2002, se inventó un decreto. El decreto 2002 llevaba el mismo número del año, que fue conocido como la zona de rehabilitación y consolidación. En ese decreto, que fue bárbaro, llenó estadios de gente capturada en Algeciras, Huila, en Arauca capital, de gente que capturada supuestamente porque eran miembros de las guerrillas, y con eso se cometieron todo tipo de atropellos. Al final la Corte Constitucional le dijo: yo no le prorrogo más ese decreto de conmoción interior porque hay una normalidad, dijo en su momento, y se quitó. Después llegó el caso de los falsos positivos. Se inventó la política de seguridad democrática que llevó a sacar a las guerrillas del centro del país a un costo humanitario inmenso. Para ese momento, en el año 2002, los datos indicaban que la guerrilla de las FARC tenía 18.000 hombres. Para el año 2010, cuando salió Álvaro Uribe, se decía que la guerrilla de las FARC había bajado a 9.000 hombres combatientes, hombres y mujeres combatientes. Cuando uno discrimina los datos del Ministerio de Defensa, como esto que les voy a mostrar acá, esos son datos del Ministerio de Defensa del año 2010. Yo, como trabajé en un centro de investigación, menos mal guardo todos los datos para que no digan que me los inventé o que son de este gobierno. Son los datos sacados de 2010. Esta primera gráfica es maravillosa. Muestra los desmovilizados por grupo guerrillero y grupo armado ilegal. Mire el caso de las FARC. 2002, 1022, 2003, 1376. El punto más alto fue 2008 con 3027. Si uno suma todos los desmovilizados de las FARC en ese momento, le suman más de 14.000. Luego miren las capturas de grupos guerrilleros, sumando ELN y FARC. Y las cifras son inmensas también. En el caso de las FARC, alrededor de 15.000 capturas, más 14.000 desmovilizados. Ya vamos en 29. Y mire el caso de los guerrilleros abatidos. Las cifras también son inmensas. Se habla desde 1.690 en 2002 y el punto más alto fue 2006 con 2.165. Entonces, esto significa que las FARC, en su mejor momento, 18.000, se destruyeron y se reconstruyeron más de 2 veces. O sea, pues a todas luces eso parece, es como si en su momento Alfonso Cano, el mono Jojoy, haya nacido, después se metió a las FARC, murió, volvió y nació, lo volvieron a matar y volvió y nació. Es decir, a todas luces las cifras o están infladas o aquí se cometieron un montón de arbitrariedades. Pero vean esta otra gráfica, que son en amarillo los abatidos registrados por el Ministerio de Defensa y en azul los casos de asesinato y desaparición forzada presentadas como bajas en combate. Es decir, alrededor en muchos casos de un 25, un 20% habrían sido falsos positivos. Esta otra gráfica, hacia atrás, en la parte de atrás está el color amarillo, que muestra el número de hombres de estos grupos, de grupos guerrilleros, y luego en los datos, en las barras, se muestran los temas de abatidos, de capturas y de desmovilizados. Usted solo con sumar algunas barras se dan cuenta que eso está inflado. Es decir, los propios datos del Ministerio de Defensa dicen que los temas de falsos positivos pudieron haber sido más, como algunas investigaciones en su momento hechas por la fundación donde yo trabajé lo sugieren, pero eso será la justicia la que tenga que investigar. También que se capturó mucha gente inocente, que hoy en día está libre y demandando al Estado y que de sus impuestos y de los míos vamos a pagar miles de millones de pesos en arbitrariedades cometidas. Pero también que se pagó mucha información a la red de informantes por información falsa o inflada o que no existió. ¿Quién se quedó con toda esa plata? Pregunto yo. Pero como son fondos secretos del Ministerio de Defensa, pues nunca lo vamos a saber cuánta plata se robaron en esos fondos. Estos son los datos del propio Ministerio de Defensa, de la época Uribe, no me lo estoy inventando yo. Pero aquí sí le pido a la gente que salió a decir que los falsos positivos no existían, o por ahí hubo un bárbaro que dijo, bueno, que sí existieron, pero que fueron menos, que al menos estudien antes de hablar, para que no parezcan tan ignorantes. ¿Qué pensarán los hijos o los familiares de ellos? Terrible, ¿no?